El ser humano es producto de un legado, de sus creencias, de su cultura, de su entorno. Somos producto de un entrelazo de vida y vamos construyendo el camino cruzado de nuestra propia existencia. Entrelazando. En el libro 100 viajeros en Veracruz, crónicas y relatos, los visitantes describen este lugar de la siguiente manera. William Bullock, 1822. El magnífico puente llamado Puente del Rey apareció ante nuestra vista. Cruza un río de corriente rápida y de volumen considerable que baja por una cañada profunda, bordeada a cada lado por altas peñas escarpadas que están coronadas y flanqueadas por cañones, lo que hace de este punto uno de los puestos militares más fuertes entre el Atlántico y la capital de la Nueva España. En los relatos que escribió la marquesa Calderón de la Barca, 1839, en el libro La vida en México, indica: llegamos a Puente Nacional, llamado antes Puente del Rey, famoso por haber sido teatro de muchos combates durante la Guerra de Independencia y porque, al ocuparlo, impidió muchas veces el paso de las tropas españolas al interior y de los convoyes de plata al puerto. Nos detuvimos un momento admirando el hermoso puente tendido sobre el río de la Antigua con sus arcos de piedra. En 1840, Luis Garcés elaboró una litografía donde se observa a un costado del puente un cerro y en su parte alta una construcción. Es la Atalaya de la Concepción. ¿Sabes qué sucedió ahí? Esta posición es algo que en la arquitectura militar le llaman una batería. En realidad no es una construcción improvisada, ¿no? Es relativamente permanente, aunque es relativamente ligera. Aquí la ventaja es precisamente la elevación, la que le da mayor sustento a la posición defensiva militar, que en este caso es para guarecer el Puente del Rey. Y entonces este acceso que hace como embudo, de alguna manera, si hubieran llegado las fuerzas militares hasta acá arriba, las podían parar. Y todo este parapeto sirve precisamente para lo mismo. Es una cañonera o tronera. Las cañoneras o troneras, pues como el nombre lo indica, sirven para darle la abertura a la boca a un cañón. Y tienen esta forma precisamente para ampliar el radio de tiro, el ángulo de tiro. Entonces los cañones que entonces se colocaban desde acá tenían precisamente ese gradiente de tiro que si uno lo revisa es exactamente sobre el Puente del Rey. O sea, si uno se acerca y ve desde acá, tú podrías ver al final que está tratando de proteger o de tener un alcance precisamente hasta el Puente del Rey. Este es el propósito de haber puesto esta pieza. Este otro, a diferencia de aquel que protege el Puente del Rey, lo que protege es el camino de acceso, el que viene desde el puerto de Veracruz. Es decir, con la parábola, a los que bajarían del camino real al primera de los Puentes del Rey. Entonces aquí tenemos esta cañonera. El resto, que es una construcción abaluartada, en realidad lo que tiene es una cortina que sirve como un parapeto. Es decir, es para que los fusileros se coloquen. Se llama parapeto porque protege la altura del cuello al cuerpo y solamente permite atisbar desde arriba, y el fusilero que trabaja desde acá tiene la ventaja de la gravedad, o sea, incrementa su grado de tiro. De manera que si una fuerza quiere subir a tomar la cima de este cerro, a tomar la posición,
puede ser repelida con un poco más de ventaja, la ventaja de la elevación. Durante los 11 años que duró la Guerra de Independencia, el Puente del Rey fue importante para quien tuviera su control. Así que durante algún tiempo, los insurgentes se apoderaron de ese lugar estratégico. Podían obtener mercancía como el oro y la plata para poder sufragar los gastos de la guerra. En ese lugar histórico estuvieron héroes de la independencia, como Nicolás Bravo y posteriormente Guadalupe Victoria, quien en 1815 se enfrenta con el brigadier venezolano Fernando Millares y Mancebo. Eso sucedió en la parte alta del cerro, en una batalla el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción. Las tropas realistas recuperan el sitio y huyen los insurgentes. Es por ello que se le llama la Atalaya de la Concepción. Desde lo alto de la Atalaya de la Concepción se pueden apreciar los muros de la Hacienda de la Ventilla, la cual fue una venta en el Camino Real durante el siglo XIX. La infraestructura del Camino Real representa el gran esfuerzo de ingeniería y de arquitectura que tuvo esa época, pues debían salvar obstáculos que en su momento eran arroyos, ríos o desniveles topográficos y que pareciera en la actualidad muy fácil de pasar, pero hace 4 o 5 siglos era un gran reto. Esos caminos dejaron de utilizarse en el siglo XX, en la década de 1930 y 1940, cuando se rediseña la carretera para los automóviles. Otros puentes coloniales que se pueden observar son los que se encuentran en la comunidad de Plan del Río. Para llegar aquí, en el siglo XVII, era por una calzada, que todavía se pueden detectar vestigios de ella. Después, los viajeros cruzaban 2 puentes, el de San Pedro y el de San Pablo, o también llamado el Puente de la Reina. Algunas litografías capturaron la belleza de ese lugar, donde se observa la iglesia de la Virgen de los Remedios. Y de igual manera que en Puente Nacional, en la parte alta del cerro, existe una construcción de la milicia, el llamado Fortín de Órdenes Militares. Esta construcción de defensa la ordenó el brigadier Fernando Millares y Mancebo. Se construyó en pocos meses, inició en diciembre de 1815 y terminó en los primeros meses del siguiente año. Esta fortificación es parte de todo un camino fortificado desde el inicio, desde el puerto de Veracruz o Villarrica hasta lo que sería el Valle de México o el Altiplano Central. Se crea hasta 1815, aunque ya había fortines que se habían realizado, pero este fortín era como algo que podía fácilmente detener cualquier tipo de invasión, digámoslo así. ¿Por qué? Porque se encontraba en un pequeño valle con una elevación y rodeado propiamente de otras elevaciones naturales. Entonces cualquier persona que pudiera pasar ese tramo, de cierta manera, podía ser abatido fácilmente. Y todo el mundo le llamamos fortín, pero realmente no es un fortín. Había un diseñador francés, el diseñador militar francés, que en aquella época él hizo un tipo de estructuras que llevan su nombre, por cierto, Montalembert, que ese tipo de estructuras tenían la particularidad de que se pueden ser tan grandes o tan pequeñas de acuerdo a las necesidades estratégicas que se daban en cualquier momento. Se diseñó en las llamadas estructuras Montalembert, que permitían albergar hasta 80 personas, resguardar 230,000 cartuchos de fusil, 500 tiros de cañón y 600 granadas. Consta de 3 pisos de forma heptagonal. Su único acceso consistía en un sistema levadizo controlado desde la parte superior del inmueble. Aparte de eso, tenía una trinchera que recorría el perímetro como el antecedente de cualquier tipo de invasión, de donde se podía defender perfectamente el inmueble. Su principal objetivo era resguardar el camino, controlar el paso de mercancía y armamento. El paisaje del Valle de Actopan, con sus ríos y barrancas, se puede observar desde la parte alta del fortín y a la vez
te da la idea de cómo se comunicaban entre un punto y otro. A lo lejos, se puede distinguir el siguiente lugar militar del Camino Real, el Fortín del Telefré o del Telégrafo en Cerro Gordo. La forma de resguardar un camino en esa época era por medio de un sistema llamado teléfere, donde se utilizaban banderolas. El Fortín de Plan del Río también es un lugar histórico. Fue protagonista de diversos enfrentamientos durante la Guerra de Independencia, en la cual los insurgentes arrebataron en varias ocasiones a la corona española el control del Camino Real. En 1838 fue parte de los enfrentamientos en la Guerra de los Pasteles. Por ese lugar se vio pasar la intervención norteamericana de 1847, la Guerra de Reforma entre 1857 y 1860, así como el establecimiento del Segundo Imperio, de 1864 a 1867. Con el paso del tiempo, el inmueble quedó en el olvido, situación que se incrementó debido a la construcción de la autopista Veracruz-Jalapa, que disminuyó el tránsito de la vieja ruta. Afortunadamente, en el 2008, el Fortín fue rescatado como parte de un programa interdisciplinario coordinado por el restaurador Alfonso García y García del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana, y por ese proyecto recibió el Premio Nacional al Mejor Trabajo de Conservación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Aunque para la gente sea una ruina, para nosotros nos está diciendo, aquí estoy, ve lo que me falta y pónmelo. Y la verdad, cuando hicimos el estudio, tardamos más de un año haciendo el estudio, pero afortunadamente pensamos que tal como se creó, así lo dejamos. La construcción actualmente se puede visitar. Tanto la Atalaya de la Concepción como el Fortín de Órdenes Militares son lugares donde se realizaron sucesos importantes para la historia de nuestro país. Mas es necesario la divulgación de lo que aconteció en esos sitios hace más de 2 siglos, para que los pobladores cercanos a estas construcciones, los visitantes y en general todas las personas podamos entrelazar nuestra historia y así disfrutar, usar, preservar, conservar y revivir cotidianamente el patrimonio como una manifestación vital de la cultura y las tradiciones de nuestro país. Después de pasar por Plan del Río siguiendo la actual carretera, se llega al siguiente lugar, marcado en el Camino Real, el Fortín de Cerro Gordo. En la parte alta únicamente se tienen algunos paredones de lo que fue ese fortín, así como el teléfre, que era el medio de comunicación a gran distancia. Uno de los acontecimientos históricos suscitados en este lugar fue la intervención de tropas extranjeras en el nuevo país independiente. Así la historia cuenta que, en marzo de 1847, después de que las tropas norteamericanas tomaran el puerto de Veracruz, su objetivo era trasladarse a la Ciudad de México. Pero antes, se suscitan enfrentamientos con el ejército mexicano el 17 y 18 de abril en Cerro Gordo. Este cerro es el cerro que le llaman de la Atalaya. Ahí llegó Winfield Scott con sus gentes. Bueno, llegó de ahí, se pusieron a moverse en las trincheras. Ellos disparaban de allá a este lugar. Este es el cerro de Telégrafo. Cuando detienen a Santana, lo detienen por ahí donde están las palmeras, por la parte más llena de árboles. Ajá. Cuando le disparan y de ahí sale huyendo exactamente hacia aquel lado. Así como ves esa entrada de camino, así entra y se va para allá huyendo ya con sus generales, los que lo estaban protegiendo. En esa barranca es donde se va a salir hasta por allá, hasta Anzuela, por aquel lado. Ahí es donde pasaba las carretas, en esa sección donde termina esa curva, ahí se mete uno a mano derecha. Se va uno toda la orilla y las trincheras son 3 básicamente donde estaban parados los norteamericanos. Una está ahí, en esa sección, ahí derechito, otra está en medio y esta es la otra. Santana puso 3 partes para recibir a los norteamericanos que venían de allá de Plan del Río. El general Antonio López de Santana dirigió las tropas mexicanas, pero la estrategia militar de los norteamericanos
Fue el movimiento de pinza o el doble envolvimiento, por lo que los estadounidenses ganan la batalla, dejando miles de muertos y heridos. Imagínense queriendo huir los mexicanos y muchísima de la gente que atendía a los mexicanos con sus carretas, sus mujeres, todo porque el ejército siempre traía, como cualquier ejército, tendrían que quién les diera de comer, quién les trajera agua, siempre mantienen un montón de gente atrás de ellos, ¿no? Por eso las famosas Adelitas y todo aquello. Pero ahí se atoraron, según la historia, y ya no pudieron, ni los que iban huyendo pudieron salir, se amontonaron. El único lugar fue irse hacia la barranca, y ahí bajaron hacia la barranca. La verdadera historia de esto se desarrolló más que nada en las trincheras que está de aquel lado. Aquí te digo, son los diferentes calibres. Ahí hay diferentes materiales: fierro, bronce y plomo. Algunas de estas estaban en mosquetes. Disparaban con los mosquetes o con pistolas, que esta es una réplica. Este tipo de pistolas se usaba para las pequeñas o también rifles, pero todas eran de recarga. Todo esto es plomo derretido. Si ven, aquí estuvieron elaborando, llegaron con anticipación para prepararse para la guerra, pero encontramos estos vestigios de que estuvieron fundiendo para hacer balas. Balas de diversos calibres, pero las balas de plomo son hechas con un molde. Mira, puedes ver aquí, está como un conito de estos que hacemos con nieve. Es diferente, pero aquí pueden ver que este es bronce y está golpeado. Mucho está golpeado como si lo hubieran hecho. Este es un golpe de impacto. Este es claramente un golpe de impacto. Pero algunas como estas se ve que fueron manufacturadas y hechas politas. También se usaban en la pólvora. Con esto, cuando la pólvora se amarquetaba como la sal cuando se humedece, entonces le pasaban estas piezas para aflojar la pólvora, porque siempre era un problema que la pólvora se les pusiera dura, pues necesitaban tenerla a la mano para la guerra, ¿no? Son puras piezas de guerra, son sus hebillas, todos son hebillas, ¿no? Pero son de bronce. Estas piezas son muy importantes por el tipo de material. Esta es una sola moneda que se ha encontrado de 1831. Son 2 reales de Zacatecas de 1831. No se encontró otra moneda pues esta es de esa época, de alguna de las personas que venía que se le quedó, ¿no? Se le cayó ahí. También esta es una insignia de infantería, ¿cómo se llama? De cañoneros. Pero si ven el águila, es un águila que en aquel entonces así la usaban, con las alas abiertas y mirando hacia un lado. Es diferente ahora como se usan los emblemas, ¿no? Se menciona que en este enfrentamiento, López de Santa Anna huye hacia Córdoba y Orizaba, pero deja la prótesis de su pierna en ese lugar, la cual es mostrada en el Museo Estatal Militar de Illinois. Siguiendo la ruta por donde pasaba el Camino Real, se llega a lo que ahora se le conoce como la Hacienda del Lencero. Este lugar fue conocido como una venta o mesón, donde los viajeros podían descansar. Actualmente, la construcción que permanece es la hacienda, que ahora es utilizada como museo. Muy cerca de El Lencero se encuentra la ciudad de Jalapa, que en el siglo XVIII, entre 1720 y 1778, era una villa que tuvo gran movimiento por ser el lugar donde se llevaban a cabo las ferias comerciales, las cuales duraban entre 2 y 3 meses. Continuando el Camino Real, después de pasar por Jalapa, se iniciaba un ascenso en la villa de Perote. Los viajeros notaban el cambio de paisaje en poco tiempo, pues al iniciar su recorrido en el puerto de Veracruz, de una zona tropical con palmeras y mucho calor, como es la selva baja, pasaban a lo que se identifica como el bosque de niebla, con grandes pinos que te dirigen hacia una zona muy fría en el Valle de Perote. ¿Y qué se podía encontrar en este trayecto? Así, se tiene que otro punto donde podían descansar los viajeros era en La Joya, donde se puede observar, en el trazo por donde pasaba el camino principal,
unos cañones de hace más de 2 siglos. ¿Qué conmemoran esos cañones? Una placa en ese lugar hace referencia de los personajes de la historia que transitaron por ese camino, como Benito Juárez, el emperador Maximiliano y Carlota. En la localidad de Las Vigas de Ramírez, pareciera que el tiempo se detiene por un instante al ver sus casas con un estilo muy colonial e imaginar cómo era la vida cotidiana en esos lugares, esperando ver llegar las diligencias, las carretas y dar un espacio de hospedaje y alimentación para los viajeros. De la hacienda de San José de los Molinos, ya cerca de Perote, solo quedan vestigios del esplendor que tuvo. Al igual se encuentra otra hacienda, la de San Antonio Limón Totalco. Estas construcciones dan la idea de la importancia económica que tenía el lugar. Perote prosperó al igual que muchas localidades por estar en el punto estratégico del Camino Real. Su clima frío fue agradable para algunos españoles que decidieron establecerse en ese territorio. Construcciones coloniales que se pueden observar es su iglesia, dedicada a San Miguel, y en cuanto a la edificación militar que le da realce a la ciudad de Perote, es la fortaleza de San Carlos, construida entre 1770 y 1776. Durante la Guerra de Independencia, la fortaleza sirvió como almacén del ejército realista. También fungió como el primer colegio militar. En la época del Porfiriato, la introducción del ferrocarril logró mejorar los viajes, siendo este medio de transporte lo más ágil para ese momento, lo que fue provocando que las antiguas ventas disminuyeran en importancia. Pero con el surgimiento del automóvil, fue necesario retomar las ventajas que ofrecía el transitar por una carretera. Así que, en el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, se dio un gran impulso a la infraestructura de los caminos, ahora con la denominación de Carretera Nacional México-Jalapa-Veracruz. El Camino Real, trazado desde tiempos prehispánicos, prácticamente ha sido el mismo que hasta la fecha utilizamos. Los viajes siempre nos llevan por caminos inesperados. Y este recorrido marca una pauta para todos aquellos que buscan ir más allá de una simple aventura. Está preparada para aquellos que buscan viajar al pasado a reconocer las raíces de los caminos que se recorren. Todos los senderos nos dan las diferentes perspectivas y nos invitan a ver el mundo con otros ojos, recordándonos que los caminos se abren a todos aquellos caminantes a ir más allá de sus pasos.